¿Qué tal, amigos? Yo soy Víctor López. Gracias por acompañarnos semanalmente en nuestro podcast Bolígrafos. La invitada es una mujer que, aunque es venezolana, ya es quillera. Ya saben de quién les estamos hablando y con ella vamos a conversar durante estos minutos. Carmen Josefina León Crespo, mejor conocida como Pilín León, nacida en Maracay, Venezuela, el 19 de mayo de 1963, es una empresaria, columnista, exmodelo y exreina de belleza venezolana, ganadora del Miss Mundo 1981. En la actualidad reside en la ciudad de Barranquilla, Colombia, donde hace parte de la gran comunidad venezolana que vive en la ciudad y donde fundó y preside la Asociación Venezolanos en Barranquilla, que ayuda a los migrantes y refugiados procedentes del vecino país desde el año 2013. Bueno, Pili León, gracias por estar aquí. De verdad es un placer compartir contigo esta media hora de Bolígrafos. Muchísimas gracias. Para mí un honor, un placer y estar en esta ya tan gran audiencia que han tenido. Bueno, me equivoqué al decir que venezolana ya quillera. No, para nada, para nada. Quillera, juniorista, con tres nietos, hijos de quilleras. Esos son de camiseta amarilla cuando juega la selección Colombia. Ahí tenemos un problema a veces. ¿Por qué? Porque pues con las... Ella va con la vino tinto. Las niñitas van con Colombia. Me cuesta con la de 8 años cambiarle por la camiseta vino tinto. ¿Y tú? Yo tengo mi corazoncito repartido entre este amor tan grande que tengo por Colombia, que no es nuevo. Mi madrina, que en paz descanse, colombiana, de Bucaramanga. Muchos de mis grandes afectos, muchos de los grandes amigos de toda la vida, aquellos tíos putativos que tuve, amigos, los mejores amigos de mis abuelos eran colombianos, ya todos en paz descanse, por supuesto, a estas edades. Y mi afecto por Colombia es desde que nací. Y te cuento una anécdota. Cuando mi esposo dijo ya no podemos vivir en Venezuela, ya no se consigue trabajo, hay que mantener a los hijos, ¿cuál es tu plan B? Me lo preguntó así tal cual. Okay. Y yo le dije Colombia. Y él me dijo, no Estados Unidos con tus primas. Le dije, no, Colombia. Colombia es el país que más se parece a mí y yo sé que allá voy a conseguir un hogar. Y efectivamente. Y en Barranquilla me quedo. Mi esposo es venezolano, se siente un quillero más, juniorista a morir, juniorista a morir y muy felices de verdad de haber hecho familia, haber hecho amigos en Barranquilla. Barranquilla es una ciudad muy, muy rica para vivir. Barranquilla, como dicen, es un muy buen vividero y el barranquillero en líneas generales te acepta, te conecta, te llama, te recibe. Al barranquillero le gusta el extranjero. Sí, sin duda, ¿no? Esta es una ciudad de unas puertas abiertas. Pilín, ¿has sentido en algún momento tú y tu familia la necesidad de volver? Mira, para serte sincera, hasta hace algunos años, yo todavía extrañaba mucho mis predios venezolanos. Esa necesidad de estar en los sitios donde yo conocía de siempre, en mis sitios de infancia. Pero luego de un viaje que hice hace, no sé, serán por lo menos 10 años, y volvía a Barranquilla, tuve que llamar a mi esposo para decirle la sensación esa que tenía, y lo llamé y le dije, mi amor, por fin siento que estoy llegando a mi casa. Uh-huh. O sea, mi casa, mi hogar, mi sitio, mi polvo a tierra. Y me dio mucho sentimiento porque de repente sentía que estaba como traicionando mi patria, pero es que esa Venezuela que yo conocí ya no existe. Claro. Esa es una Venezuela de mi infancia, la Venezuela de los amigos y las amistades, ya casi nadie está.
los amigos, las amistades, la gente que conocí en la primaria, la gente que conocí en la universidad, la gente con la que crecí, ya no está en Venezuela. Ahorita es una Venezuela completamente distinta, que es la Venezuela que se trata de recuperar. Pero la de ahorita todavía no es. Pili, yo he conocido muchos venezolanos. Conocí hace un poco tiempo un empresario, bueno, ya dejó de serlo. Era uno de los hombres de la industria de construcción más importante, no voy a revelar su nombre. Se vino, le confiscaron absolutamente todo. ¿Tú dejaste algo allá de bienes? Lo único que me queda en Venezuela es mi apartamento. Apartamento propio que compramos con mucho esfuerzo en Maracay. Ese está todavía allá, pero sí, mi esposo también se vino y eso fue cuando me dijo, no, ya nos confiscaron todo, el proyecto que iba a arrancar, todo, maquinarias, equipos, hasta los computadores personales que estaban en ese lote que un buen día amaneció cerrado con el portón pintado de rojo y una cadena. ¿Qué tal? Bueno, ¿y qué pasó en Venezuela? Y te lo digo y te lo pregunto porque debemos mirarnos en ese espejo. ¿Qué pasó? ¿Cómo cae un país con unas riquezas extraordinarias? ¿Cómo cae en ese totalitarismo? Comprando cuentos de pajaritos preñados. Okay. Hay cuentos que son muy ilusorios, que venden mucho porque manejan el sentimiento de frustración de muchas personas. Y cuando tú engañas a través de esa frustración de la persona, los consigues como tus seguidores. ¿Qué pasó? En Venezuela sí, hubo una época en que se cometieron muchísimos errores. La dirigencia política, que tenía ya muchísimos años en el gobierno, fracasó en comunicar lo que estaba haciendo y para qué lo estaba haciendo también. Y con esto me refiero a tal vez el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, que él se sintió tan empoderado del cariño del venezolano que sin contarles lo que estaba haciendo en pro de aliviar la economía venezolana y volverla a llevar a sus esplendores anteriores. Luego del Viernes Negro, el llamado Viernes Negro en épocas de Luis Herrera Campins, un presidente, generalmente uno tiene unas visiones de los presidentes de la República como que si algo se robaron en algún momento. Y yo, no siendo partidaria de su partido político, sí sé que es un hombre honesto que murió no en la más ínfima pobreza, pero sí murió con necesidad, porque no se robó un bolívar, ni un peso, ni un dólar del erario público, mas sin embargo, por esa naturaleza bondadosa, permitió que pasaran muchas cosas. Entonces, hubo una serie de errores que pudieron haberse corregido, pero que llegó Hugo Chávez Frías y lo capitalizó y empezó a... Un discurso muy populista. Un discurso muy populista, capitalizando esos descontentos y prometiendo esos pajaritos preñados. Hay un discurso, hay una entrevista muy, muy importante que le hizo a un medio de mucha difusión venezolana, donde él juraba y perjuraba que él no era comunista, que él no tenía nada que ver con los dictadores de Cuba. Y ya sabemos todo lo que pasó. Él estaba manejando su núcleo, manejando sus relaciones por debajo de la mesa con el dictador cubano Fidel Castro, que en esa época estaba vivo, y le dio todo el manual. Le dio todo el manual cómo apoderarse de un país, cómo apoderarse de las instituciones, y qué fue lo que hizo. Cómo venderle el discurso a la gente
que siguió pensando y que votó por él en una primera instancia, se votó abiertamente, democráticamente, por lo que él vendía y cómo eso se fue transformando en un régimen que hasta ahora no ha salido del país. Logró reformar la Constitución, logró la reelección indefinida y con eso empezó a gobernar por decreto, empezó a no hacerle caso a las voces, incluso hubo referéndum revocatorio de la presidencia y de mandato popular, donde ganó el revocatorio y él no hizo caso de eso. Se valió de algunas interpretaciones constitucionales para decir lo que él quería y quedarse en el poder. Entonces, a partir de ese momento empezó a ser un presidente no electo, un presidente con un mandato revocado. Claro. En ese espejo en que nos estamos mirando, Pili, ¿cuál es la responsabilidad que tuvieron y tienen los medios de comunicación? Porque cuando uno entra a los portales, prácticamente hay un comité de aplausos. Y yo sí creo que los contrapesos son buenos para toda la democracia. Yo siempre he pensado que los medios de comunicación deben ser la crítica constante de los gobiernos de turno. Los medios de comunicación tienen que alertarle constantemente al público qué es lo que está haciendo mal el gobierno de turno. Hay cosas que pueden ser muy aplaudidas, pero nadie es perfecto y tienen que tener un contrapeso. Es el cuarto poder. Debe fungir como el cuarto poder. Debe criticar, debe estar alerta, debe investigar y poner al alcance de todos los errores y los aciertos tal vez. Pero un medio que aplaude, no es un medio que tenga contrapeso. Tampoco quiero decir que los medios no tengan sus opiniones, pueden tener columnistas, pueden tener sus periodistas con opiniones personales y por eso hay en los medios subsecciones de opinión, ¿no? Y tienen mucha fuerza, hay gente muy respetada que critica, que analiza desde su óptica y ya tendrá sus personas que lo sigan. Pero siempre tiene que ser el contrapeso porque la opinión pública tiene que también dirigir, frenar o aupar qué es lo que está haciendo bien o mal los gobiernos de turno. Porque son gobiernos de turno, no es el país, no es la patria. Ese debería ser ese debería ser la razón de ser, gobiernos de turno. Bueno, ¿tienes algún grado de optimismo de que el país regrese a la democracia con este ejercicio que me parece que hay que aplaudir lo que está haciendo Corina? Tengo optimismo y tengo fe porque por primera vez hubo un primer intento y no tenemos que menospreciar el intento de Juan Guaidó cuando siendo presidente del Congreso Nacional elegido democráticamente por todos los venezolanos, se vio el vacío de poder y se nombró un presidente interino nombrado por un Congreso Nacional electo por el pueblo. Ahí fallaron algunas cosas, entre ellas un mayor énfasis incluso de la comunidad internacional para reconocer lo que la Constitución nos permitía como país independiente, como país soberano, nombrar un presidente interino. Unos países de la región, algunos países sí, reconocieron su poder, reconocieron algunos decretos, pero no hubo la fuerza de apoyar el nombramiento del presidente interino.
En este caso, Pero creo que tampoco se generó consenso en la oposición, que ahora sí lo estoy viendo. porque incluso en esa época, María Corina era la que no estaba muy de acuerdo con este nombramiento, ¿ok? Ella tenía sus razones y las expuso y no hubo un consenso tan arrollador como en el de en este momento. Y en vista de que el consenso no solamente se logró alrededor de los partidos políticos, sino que hubo una demostración pública de este apoyo a María Corina Machado con unas elecciones primarias, donde arrojaron el apoyo a María Corina y donde hubo un consenso de partidos y del pueblo, porque tú preguntabas en donde fuera, se hacían todas las encuestas serias y el pueblo apoyaba las decisiones que pudiera tomar María Corina, siendo que el gobierno la inhabilitó políticamente. Y ni siquiera fue que inhabilitó a su primera opción, que fue Corina Lloris, sino que jugó una estrategia electrónico-programática donde ni siquiera la dejaron inscribirse como candidata a la presidencia de la República. Luego nos presentan este señor íntegro, estudiado, Edmundo González Urrutia, una persona que había demostrado en su gestión como embajador una integridad a toda prueba, una persona que se había mantenido en el trabajo por la democracia sin querer tener protagonismo, y lo dice siempre: yo acompaño a María Corina y aquí estoy, soy el candidato. Y el consenso, otra vez, de todo el pueblo dijo: sí, vamos con él. Volvieron a sacar las encuestas: sí, vamos con él. Y ya luego se presentan las elecciones. Y no es ni siquiera consenso, es voto a voto, gana Edmundo González Urrutia. Tiene al todo el país detrás de él. Lo que tenemos ahora que manejar, algunos pequeños bajones emocionales de muchos venezolanos que han apostado a esta nueva etapa en nuestra lucha por la democracia. Y yo siempre les digo, no podemos bajar el ánimo, tenemos que seguir, porque si los más afectados no han bajado el ánimo, digo, los más afectados en el sentido de presos políticos, niños presos políticos, perseguidos políticos, más de 1,000 personas encarceladas simplemente por mostrar un acta. Nadie ha cejado, ni siquiera desde la cárcel, de insistir en su posición. Ellos han sido muy afectados ya personalmente por el régimen. Nosotros, los que no estamos encarcelados, no podemos abandonarlos en su lucha. Bueno, quiero que le dediquemos un capítulo a un tema: una mujer, reina, modelo. ¿En qué momento asume esta parte social que es tan reconocida, dándole la mano a los migrantes de tu tierra? Esto ha sido una cuestión de amor, de honor y de patria. Yo llegué a Barranquilla, pues empujada por el régimen venezolano. Claro. Cuando mi lucha y mi voz allá se hicieron muy incómodas para el gobierno y tuvimos que salir huyendo de Venezuela, tanto mi esposo y yo. O sea, no solamente mi esposo como esposo mío, sino que él también con su trabajo para el rescate de la libertad venezolana. Llegamos a Barranquilla y comienzo a alzar mi voz desde Barranquilla para alertar al pueblo colombiano y decirles, y siempre lo dije en esta misma frase: cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Y esto tenía 2 mensajes: no dejen que estas cosas pasen en Colombia, y Colombia va a ser uno de los países más afectados si sigue esto que está pasando en Venezuela. Y efectivamente se empezó a ver en las relaciones comerciales con Venezuela.
recuerdan cuando los comerciantes de las fronteras alzaron su voz porque el comercio con Venezuela bajó y se puso casi que en cero cuando ya dejaron de comprar el ganado colombiano, que ha sido por siempre el abastecedor de la carne en Venezuela, por comprárselo a la Argentina. Empiezan a venir no solamente profesionales a Colombia que habían sido objetos de expropiación de sus bienes, sino ya el venezolano de a pie. Y entonces empezamos a ver una llegada masiva de personas a la frontera y empezaron a llegar a Barranquilla, donde yo ya vivo hace casi 15 años. Y me empiezan a llamar los medios porque esta voz mía estaba en la radio, en los periódicos. Y me dice, si tú estás en la agenda nuestra de los periodistas de manera permanente. Y me llaman, mira, hay unos venezolanos en tal sitio, en tal condición. Y empiezo yo a visitar los barrios, no solamente del norte, como La Playa, como Las Flores, sino los barrios del sur. Llegamos a Chinita, llegamos a lo que ahora se llama Villa Caracas, llegamos al Ferry, barrios en Soledad, y ahí estábamos observando esta masiva cantidad de llegada de personas. Por casualidad llego a Simón Bolívar un jueves y hay una lideresa colombiana que estaba repartiendo comidas, siempre repartía comidas a habitantes de calle, pero entonces resultó que la mayoría de los habitantes de calle en ese momento eran venezolanos. De atender 30 personas empezó a atender 100, de los cuales 30 eran colombianos y 70 venezolanos. Hubo un día que a esta señora no le alcanzó la comida y resulta que estos recolectores, estos habitantes de calle, le cedieron, y a mí eso todavía me causa sentimiento, le cedieron su plato de comida de ese día al venezolano. Y gracias, Colombia, porque hasta la gente que recoge basura te cede la comida, cede su plato. Y le dijeron a Sandra, oye, mira, ya nosotros estamos acostumbrados. ¿Ella sigue haciendo ese trabajo? Sigue haciendo ese trabajo con nosotros, de la mano con nosotros. Y a partir de ese momento empezamos nosotros a llevar ayudas. Y digo nosotros porque luego me encuentro con un pelado, estudiante de medicina, ya médico de profesión, Juan Carlos Viloria, que no se me separó. Vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y yo me comunico con Pastoral Social y yo me comunico con tal. Y empezamos a buscar ayuda y empezamos a hablar con Gobernación y empezamos a hablar con las alcaldías, con la alcaldía de Soledad, de Barranquilla. Empezamos a buscar ayudas entre los amigos y llevábamos medicinas y llevábamos más comida para que Sandra pudiera preparar más alimentos. Y luego empezamos a ver que no era solamente llevar alimentos y comida, necesitábamos que esta gente pudiera trabajar, insertarse en la vida socioeconómica colombiana. ¿Y lo han logrado? Empezamos a abogar por un reconocimiento de algún tipo a la migración venezolana, algún tipo de documento de regularización. Empezamos a tener visita a los senadores, representantes en el Congreso para ver de qué manera podíamos darle a la migración venezolana un reconocimiento. Y luego vino, yo creo que un poco gracias a esa impulso desde lo que empezamos a llamar los venezolanos en Barranquilla y quedamos como Venezolanos en Barranquilla, asociación registrada sin ánimos de lucro. Empezamos a hacer esa fuerza junto con otras organizaciones que se empezaron a formar. ¿Tú tienes el dato, Pili, de cuántos venezolanos están hoy en Barranquilla, regularizados y no regularizados? Tengo el dato, regularizados hay aproximadamente 40 y tantos mil, no regularizados, la diferencia, los venezolanos en Barranquilla fluctúan entre los
108.000, 110.000 venezolanos, o sea, un 10, 11, 12% a veces de venezolanos viviendo en la ciudad. O sea, es un peso bastante específico. Pero con esto te quiero decir también que tenemos muchísimos retornados. Recuerda que desde la costa colombiana, la costa caribe colombiana, hubo muchas personas que en algún momento, en los 70, en los 80, se fueron a Venezuela. Y de allá mandaban platica. Aquí hay 2 o 3 municipios que prácticamente vivían de las remesas que enviaban la gente que se había ido a Venezuela. Suán, Campo de la Cruz, son uno de los más, de los que más tienen este fenómeno, y ahora se han convertido, cuando se volteó la migración, en municipios con mayor número de retornados, que ahora comentaban desde la gobernación que tienen un problema muy grande porque se han venido mucho a menos sin capacidad adquisitiva. Claro. Pero te hacía mención del retornado, porque en estas cifras que te estoy dando no entran los retornados. El retornado es este colombiano, que también puede ser hijo de colombiano, que nació y se crió en Venezuela. Así es. Que es un venezolano más, que tiene costumbres muy venezolanas, pero que su sangre es colombiana. Y dijo, pues me voy al hogar de mis padres, me voy a la nación de mis padres. Pero tú los oyes hablar y tú dices, este no es colombiano. Y te muestra la cédula y te dice, sí soy. Pero suena maracucho, suena de Valencia o suena oriental, porque sus padres los criaron allá. Claro. Incluso de abuelos colombianos, o sea, muchas generaciones venezolanas. O sea, son 2 naciones que han vivido intercambiando sangre. Sí, hay una hermandad. Una hermandad. Claro. Vienen acá y muchas veces nos pasó que vinieron incluso sin conocer las leyes colombianas. Venían con su cédula porque se la sacaron en el consulado colombiano, pero no tenían ese arraigo. Y cuando querían, por ejemplo, renovar su cédula o querían sacar su cédula colombiana, no sabían qué hacer. Venían perdidos. Le decían, tráete el registro civil, y para nosotros el registro civil es prácticamente la partida de matrimonio. Y no, tráete el registro civil es la partida de nacimiento venezolana. Entonces, ni siquiera los nombres de los documentos para poderse registrar y para poder sacar la cédula. Entonces, estuvieron invisibilizados durante muchísimo tiempo. Y entonces también ese trabajo de hablar con los retornados, hablar con el hijo de colombiano, con el nieto de colombiano, que es colombiano por derecho propio, pero que no tenía ese arraigo en el país de sus padres. Claro. Entonces, meterlo dentro de la cultura colombiana, hacer ese engranaje de lo colombo-venezolano con todo lo que nos une, más que con todo lo que nos pudiera distanciar. Bueno, pero me contaba, yo voy a una barbería donde todos son venezolanos, una atención extraordinaria, y ellos me contaban que se disparó la migración con este momento tan crítico que está viviendo tu país. Se ha disparado muchísimo. Nosotros en el comedor, lamentablemente, y les voy a pedir la ayuda desde aquí, cualquier producto perecedero o no perecedero, nosotros lo ponemos a valer, porque con esto, mire, con 5,000 pesitos alimentamos a un niño en una semana, ¿ok? ¿Cómo? O sea, con 5,000 pesitos. ¿Cómo rinden eso? Porque podemos comprar en el banco de alimentos con unos descuentos muy buenos, con otras cosas que nos dan, o sea, nuestro déficit es de 5,000 pesitos. Ajá. ¿Y dónde te envían la platica? ¿Cómo haces? Tenemos una cuenta PayPal, que es donaciones. Aprovecha. Donaciones @venezolanosenbarranquilla.org. A través de esta cuenta recibimos donaciones de PayPal. Las cuentas colombianas, muchas cuentas de muchos bancos colombianos tienen PayPal, o sea que pues, es de pesos a pesos. Claro. Y con estos pesitos podemos alimentar a un niño.
Y sí, nosotros hemos estado recibiendo, lastimosamente, no hemos podido aumentar nuestro cupo porque alimentamos 250 niños semanales y hemos recibido por lo menos un 60% más. No podemos quitarle el alimento a los que ya entre 200 y 250. Hemos tenido que bajar, antes alimentábamos padres y niños, hemos tenido que alimentar solamente niños, porque el número nos creció durante los años. Ahorita, con unas donaciones que nos hizo Fundación Acceso, pudimos llegar a 500 familias, 500 personas, perdón, 500 personas. Estamos hablando de unas 100 y tantas familias, porque le preparábamos bolsas de alimentos a la familia completa, en promedio 4 a 6 personas por familia, que es un promedio, porque las familias venezolanas tienden a tener muchos hijos. Pero ¿no? es muy dramático lo que Padre, está contando. madre, 4 muchachitos, 5 muchachitos. Pero esta donación llegó a su fin. Tenemos que volver a bajar el número de personas atendidas, pero nos están llegando. La semana antepasada llegaron por lo menos 40 niños pidiendo ayuda. O sea, familias, y cuando contabilizamos eran 40 niños. Familias que decían, yo tengo 3 niñitos, tengo 2 niñitos, tengo 3 niños, desde primera infancia, los estamos contando hasta 15 años. ¿Ok? Porque 15 años es una edad muy joven para salir a trabajar y dejar los estudios. Pero además te cuento que estos niños que nos llegan, a veces un niño de 12 años que no ha completado el segundo de primaria, porque en Venezuela no tenían cómo mandarlos, o comen o van para el colegio. Oh, muy triste. Bueno, quiero preguntarte qué pasó con las mujeres que vendían tinto. Hubo un momento en que hubo una explosión de venta de tinto en la ciudad de Barranquilla y casi todas eran venezolanas, pero no las veo. Pero es que hay que también entender que en la normativa de la ciudad no está permitido ni las personas que piden ayuda, ni las personas que piden ayuda mucho menos con el niñito en brazos, y se supone que la normativa de la ciudad dice que estos vendedores informales no están permitidos en plazas públicas, en lugares de tránsito, y en un momento se les persiguió. Entra dentro de la normativa de la ciudad, yo lo entiendo, ¿ok? Y trataron, y la ciudad, fíjate que recientemente, incluso los vendedores tradicionales del centro de Barranquilla, de estas calles que tradicionalmente tú ibas a comprar la verdura, las carnes mucho más económicas, o el chéchere para la casa, que estaban en las calles, en sus carretillas. También hubo un intento de mudarlos a un mercado y donde todos juntos pudieran pues seguir vendiendo, pero sacarlos de las calles. Ese es el ordenamiento de la ciudad. Entonces, pero no les rinde en las calles, la policía pues las obliga a retirarse o los obligaba a retirarse. Los que más o menos han perseverado son los que pudieron comprarse la bicicletica con la canasta donde ponen la diferente oferta entre el tinto con azúcar, la aromática y circulan por la ciudad. Esos todavía persisten. Pero hay una parte importante que la hablábamos extra micrófono, y que ha habido también un acelerado crecimiento de barberías y todas son atendidas por venezolanos, porque ustedes desarrollaron una industria alrededor del entretenimiento. Y eso va mucho de la mano con este documento que logramos luego del permiso especial de protección, el primer PEP,
luego permiso especial de protección para el fomento de la formalización, que era el PEF que llamaron, que eso originó en el PPT, que es el permiso por protección temporal, un decreto que permitía a los venezolanos acceder a bancarización, a la salud, un decreto muy chévere de 10 años de protección. Y eso logró que muchísimos venezolanos se regularizaran y pudieran tener acceso, incluso les permite estar en la nómina de una empresa, con sus falencias porque la difusión de esta información fue bastante escasa, a pesar de que las organizaciones hicimos mucho énfasis en esto, pero llegaba como que más al migrante que a la misma empresa. Pero cuando tú, venezolano, te asocias con otro, con tu PPT, puedes montar tu barbería, puedes montar tu peluquería, puedes montar un negocio legalmente registrado y puedes bancarizarte, puedes depositar y eso moviliza la economía. Pero ahora este PPT ya no existe. Ahora quieren volver a un PPT, a un PEP, perdón, un permiso especial de protección para los padres de los niños que sí siguen regularizando, que están en los colegios, que ya pues están ya matriculados en los colegios, perdón, que era lo que quería decir, pero que sus padres no tenían acceso al PPT porque llegaron fuera de término, porque no, cuando entraron no sellaron pasaporte y luego ya el PPT era solamente para personas que habían entrado de manera regular. Y entonces ahora existe este PEP tutor que no ha empezado su implementación, pero que para nosotros, las organizaciones que manejamos migrantes, es un retroceso completo, porque no te cubre lo que te cubre el decreto del PPT. Entonces, solamente para reconocer a los papás de estos niños, porque quedaban en un limbo. ¿Pero quién define eso? Presidencia de la República y Cancillería, que es realmente o sea, Cancillería y Presidencia de la República mantienen políticas migratorias en concordancia. Incluso para el gobierno del presidente Petro nos quitaron una herramienta que nosotros teníamos muy importante y era acceso directo prácticamente a Presidencia de la República para las personas migrantes, y era la gerencia de fronteras. El gerente de fronteras era un gerente de Presidencia de la República encargado de la migración y que tenía mucho que ver con toda la migración informal, con toda la migración venezolana, que manejaba directamente la interrelación entre Presidencia de la República y cooperación internacional, y que tenía mucho que ver con la propuesta de estos decretos de protección. Nosotros pensamos que, y era lo que habíamos hablado con los antecesores y los antiguos gerentes de frontera, era que estas herramientas nos iba a llevar al reconocimiento formal, como así lo expresa el espíritu del decreto del PPT, del reconocimiento formal del migrante venezolano como refugiado. ¿Por qué? Porque así lo dice el mandato de la ONU. La ONU te dice que todas las personas que salen de su país obligadas, perseguidas, donde en su país corre riesgo su vida por escasez de salud, por escasez de alimentos, por hambruna generalizada. Eso sí hay en Venezuela. No se engañen, es un 10% los que comen y compran en dólares. El resto del país no tiene estos accesos, no tiene acceso a la medicina. O sea, una jubilación, una pensión es de $7. O sea, ¿quién compra con $7 una hamburguesa de 10? O sea, es un reconocimiento que da la ONU para el carácter de la migración venezolana, que también lo hizo la Declaración de Cartagena. Y luego de
que ya han pasado casi 40 años de la Declaración de Cartagena, todavía los países firmantes, entre ellos Colombia, echa un paso atrás en el reconocimiento del refugio para todo el migrante venezolano que sale en esa condición, porque para nosotros fue un paso para atrás. Sin duda. Bueno, quisiéramos cerrar, y sin meterte en problemas, por supuesto, ¿qué reflexiones tienes sobre nuestro país? Porque hay veces que hay unas narrativas presidenciales muy parecidas entre el discurso Petro versus el discurso del vecino. Ya has visto que yo no le tengo miedo a meterme en problemas. Y yo orgullosamente soy colombiana por adopción, porque por todo lo que me ha dado este país. Pero vemos en el discurso mucho del mismo guión venezolano. Tratar de gobernar por decreto, tratar de cambiar lo que está bien, solamente con un discurso que no tiene fondo real, pero sí una forma muy peligrosa. Por ejemplo, la reforma a la salud, ya le estamos viendo las consecuencias. La migración, la salida del país, de las grandes empresas que mal que bien estaban dando una atención de primerísima calidad. Entendemos el problema de las citas, entendemos el problema de la escasez de médicos, que Venezuela en su propia migración estaba tratando de ofrecer esa solución. Vamos a ponerlo también allí. Mira, realmente la salud para mí tenía un problema de algunas personas que trataron de lucrar con la salud. No era el sistema en general. El sistema era perfectible, pero como también es perfectible muchos otros sistemas, pero son las personas que se trataban de lucrar con los servicios de salud. Ya vimos el cartel de la hemofilia, el otro cartel de no sé cuál, pero son personas en individuos que le hicieron muchísimo daño al sistema de salud, por ejemplo. Tenemos que avanzar en otras cosas, pero lo que me preocupa enormemente es que desde el gobierno se trate de monopolizar todo. Cuando un gobierno gerencia toda la estructura productiva de un país, se viene a menos. Sí, estatizar no es el camino. Estatizar no es el camino. El gobierno tiene el deber de promocionar y propiciar empleos, dándole a los empresarios, a los comerciantes mayores oportunidades para que generen más empleos, generando también oportunidades para los emprendedores, donde haya una economía que sea ágil, que la gente pueda salir a comprar, que el comerciante se haga cada vez más fuerte, cada vez más rico, porque es que todos, mire, yo lo oía hasta en una misa recientemente, ser rico no es malo. Ojalá todos pudiéramos ser ricos, ojalá todos pudiéramos tener acceso a la salud pagada, pero mientras no haya, tenemos que tener algunas cosas por allí que se manejen. Yo le escuché a Pepe Mujica, un hombre de izquierda, sí, muchas veces decir que él no podía atacar al empresariado, que al contrario, tenía que hacerlo crecer para que el empresariado le pagara más impuestos y él ayudar a la gente necesitada. Por supuesto. Si el empresariado gana más, el empresariado paga más impuestos. Si el comerciante gana más, el comerciante gana más impuestos. Y eso moviliza, el comerciante contrata más, el empresariado contrata más. En la medida que ellos contraten más personas, las personas tienen más poder adquisitivo. Mientras las personas tienen más poder adquisitivo, pueden comprar más y así se va generando. Si yo, persona, tengo más poder adquisitivo, pago más impuestos. El comerciante paga más impuestos, el empresario grande paga más impuestos. Puedo viajar más, puedo conocer más a mi país, pago impuestos y tengo más carreteras y puedo ampliar el acceso a otros
sitios en Colombia que por generaciones de generaciones no tienen acceso a carreteras, a vías. Puedo impulsar el turismo, puedo hacer muchísimas cosas, pero eso es desde la empresa privada, desde el éxito del empresariado privado. Los grandes países se apoyan en su industria privada. Los grandes países de Europa con éxito, con clase media pujante, con muy poca pobreza, lo que tienen es un empresariado fortalecido. Sin duda. Bueno, Pilín, de verdad, grato tenerte aquí. Quiero que asumas un compromiso público y es que me lleves a dónde venden las mejores arepas venezolanas. Tienes uno por aquí muy cerca. ¿Sí? Y cachapas. Ajá. La cachapa, para los que no conozcan, es la arepa de chocolo, pero un poquito más suave, que siempre la rellenamos con quesito, con carnita mechada, con chicharroncito, los quesos muy típicos venezolanos como el queso de mano, el queso de telita, que son esos quesos que se preparan al calor. Se parecen mucho al que no conozca, al siete cueros, al momposino que viene cuadradito, esa textura deliciosa. Y yo preparo unas muy ricas arepas y casi a diario se comen arepas en mi casa. Pronto conoceremos ahí en un trabajo de campo todo lo que estás haciendo. Gracias de nuevo. Gracias. Bueno, la próxima semana volveremos con más temas y más personajes aquí a Bolígrafos.